Hola a todos, bienvenidos una vez más. En esta oportunidad trabajaremos esta pulsera tejida con la técnica del nudo plano de macramé y también con la técnica del nudo alondra, cierre de nudo corredizo, así que vamos a ver este paso a paso. Vamos entonces a trabajar con dos hilos. Este es hilo coreano de 0.8 milímetros, cada uno tiene una medida de 40 centímetros. Con una regla calculamos una distancia de 12 centímetros. A esta distancia sujetamos de la tabla con pinza. Ahora vamos a adelgazar la punta de estos hilos para pasar más fácilmente los balines. Entonces con el encendedor quemamos y hacemos una punta delgada de esta manera. Así. Cortamos de las puntas el excedente de ser necesario. Ahora por los dos hilos vamos a pasar un balín número 4 y luego vamos a pasar 10 balines número 3. Luego pasamos un balín número 4 también. De modo que nos va a quedar balín número 4 1, 10 balines número 3 y un balín número 4 también al final. De esta manera vamos ahora a sujetar los hilos de la parte inferior, puede ser con una cinta o con otra pinza. Sujetamos. Voy a dar altura acá a los hilos para pasar más fácilmente el siguiente hilo, el cual va a tener una medida de 140 centímetros. Este hilo lo vamos a pasar por debajo de estos hilos base. Vamos a igualar las dos puntas para encontrar la mitad del hilo. Estando acá en la mitad, acomodamos arriba, así. Entonces vamos a hacer nudo plano. Tomamos el hilo de la izquierda, pasa sobre los hilos base haciendo esta figura en forma de 4. Tomamos el hilo de la derecha, pasa sobre este hilo y la punta la pasamos por debajo de los hilos base y dentro de esta argolla. Sacamos el hilo, tomamos de las dos puntas y hacemos este primer nudo. Como iniciamos con el de la izquierda, vamos con el de la derecha. Ahora hace esta figura en forma de P pasando sobre los hilos base. Tomamos el de la izquierda, pasa sobre este hilo y este mismo hilo pasa por debajo y dentro de esta argolla. Sacamos el hilo, tomamos de las dos puntas. Hasta acá tenemos un nudo plano completo. Cuando trabajamos izquierda y derecha tenemos ahí un nudo plano completo. Ahora continuamos de la misma manera. Con el de la izquierda que hace 4, tomamos el de la derecha, pasa sobre este hilo y luego pasa por debajo de todos los hilos base dentro de la argolla. Ahora vamos con el de la derecha que hace esta figura en forma de P pasando sobre los hilos base. Tomamos el de la izquierda, pasa sobre este, por debajo y dentro de esta argolla. Tomamos de las dos puntas, acomodamos arriba. Seguimos de esta misma manera trabajando el nudo plano de macramé. Así. Izquierda. Y derecha. Izquierda y derecha. Vamos a trabajar hasta completar 5 centímetros aproximadamente. Ahora acá estamos por los 5 centímetros, nos estamos ya acercando. Vamos ahora a subir este balín número 4 y como finalizamos con el hilo de la izquierda, continuamos con el hilo de la derecha para hacer un nudo plano
completo. Entonces trabajamos derecha, ahora vamos con el de la izquierda para completar el nudo plano. Así. Este es un nudo plano completo. Ahora ya no vamos a trabajar con este hilo de la derecha, vamos a trabajar con este hilo de la izquierda. Subimos un balín número 3. Ahora el hilo de la izquierda pasa sobre los hilos base haciendo esta figura en forma de 4 y luego pasa por debajo de los hilos base, sacamos el hilo, acomodamos arriba. Luego vamos a hacer ese mismo 4 pero pasando el hilo por debajo de los hilos base y sale por esta argolla el hilo, acomodamos el nudo arriba. De esta manera completamos un nudo alondra, subimos un balín y vamos a hacer otro nudo alondra. Entonces el hilo de la izquierda hace 4 pasando por encima, luego por debajo y luego el hilo de la izquierda también pasa pero por debajo de los hilos base haciendo esta misma figura en forma de 4 y luego sale a la izquierda. Subimos otro balín por encima y luego por debajo. Así, subimos un balín y nuevamente por encima haciendo 4. Luego por debajo haciendo este mismo 4 y luego pasa por dentro de la argolla. Entonces acá ya subimos el último balín número 3, vamos a dejar hasta acá y ahora vamos a trabajar con el hilo de la derecha. Acá previamente ya le he sacado la punta más delgada para que puedan pasar fácilmente los balines y cristales que van en este espacio. Entonces para este caso voy a trabajar con estos balines, estos son número 3 y estos cristales que son número 4. Entonces vamos a ir intercalando un balín, un cristal, un balín, un cristal. Entonces así hemos completado 2, 4, 6, 8, 9 balines número 3, 8 cristales número 4. Ahora vamos a trabajar con el hilo de la izquierda, va a pasar sobre estos dos hilos base, el hilo de la derecha va a pasar sobre este hilo que acabamos de pasar para hacer el nudo plano y luego pasa por debajo de los hilos base y sale por esta argolla. Acomodamos acá bien, de esta manera, y como trabajamos con el hilo de la izquierda, vamos con el hilo de la derecha que hace esta figura en forma de P, pasando sobre los hilos base, tomamos el de la izquierda, pasa sobre este hilo, luego ese mismo pasa por debajo de los hilos base, dentro de la argolla. Acá lo que estamos haciendo es el mismo nudo plano que veníamos trabajando anteriormente. Así. Subimos ahora un balín que va a ser el número 4 que nos quedaba pendiente y trabajamos tal cual como veníamos. Entonces sigue el de la izquierda, pasa sobre los hilos base, el de la derecha sobre este, por debajo y dentro de la argolla. Ahora sigue el de la derecha. Seguimos así alternando los hilos y trabajamos ahora 5 centímetros de nudo plano, dejando así la misma cantidad que dejamos en la parte inicial. Entonces así hemos tejido ya 5 centímetros también. Vamos a soltar este trabajo y acá pueden apreciar cómo va quedando este trabajo. Si les está gustando, no olviden suscribirse a mi canal, déjenme un comentario también, una manito arriba. Estos dos hilos con los que veníamos tejiendo los vamos a cortar, entonces aseguramos este último nudo, cortamos y sellamos con el encendedor. Dejamos una pequeña distancia
y con el encendedor y la llama azul del encendedor vamos a sellar. Cuidadosamente sellamos, damos el otro y sellamos. Recuerden que la llama azul del encendedor es la que sale acá en la base del encendedor. Ahora vamos a unir las dos puntas y vamos a hacer una única punta, así, y vamos a pasar un balín número 4 vamos a calcular una distancia aproximada de 6 centímetros. A esta distancia hacemos el nudo. Entonces tomamos de esta manera, envolvemos sobre nuestro dedo y pasamos el hilo una vez, y si deseamos lo podemos pasar 2 veces por esta argolla. Antes de cerrar este nudo vamos a revisar que nos llegue a la distancia deseada de los 6 centímetros y entonces acomodamos este nudo a esa distancia. Va a quedar algo así. Damos forma con nuestros dedos, así. Si se les dificulta pasarlo 2 veces, lo pueden pasar una única vez. Entonces, nuevamente. Vamos a hacer ahora el cierre de la pulsera. Tomamos un hilo de 20 centímetros, tomamos las puntas de los hilos así, hacemos cierre con nudo plano también, pasamos este hilo de 20 centímetros por debajo, igualamos las dos puntas y hacemos el mismo nudo plano, solamente que ahora pues tenemos como hilos base todos los 4 hilos. Entonces el de la izquierda pasa sobre los 4 hilos base, el de la derecha pasa sobre este hilo por debajo y sale por dentro de esta argolla. Acá no perdemos la mitad inicialmente para que nos quede la misma cantidad de hilo de los dos lados, así. Ahora vamos a tomar el hilo de la derecha, pasa sobre los hilos base, el de la izquierda pasa sobre este hilo por debajo de los hilos base y sale por la argolla de la derecha. Si desean apreciar este cierre de nudo corredizo con mayor detenimiento, se los voy a dejar en la descripción de este video. Vamos ahora con el hilo de la izquierda, pasa sobre los hilos base, el de la derecha pasa sobre este hilo por debajo y dentro de la argolla de la izquierda. Vamos nuevamente con el de la derecha, el de la izquierda pasa sobre este, por debajo dentro de la argolla. Entonces así vamos intercalando también izquierda y derecha hasta completar el largo deseado para este cierre. Por ejemplo, acá ya lo podemos dejar así. Revisamos que las puntas se deslicen perfectamente. Luego cortamos el excedente de los hilos y sellamos con el encendedor. Cortamos, protegemos el resto de los hilos y sellamos. Este hilo se debe adherir bien al otro para que no se vaya a soltar con el uso de la pulsera. Vamos ahora a cortar las puntas y sellamos.
Bueno, y así finalizamos con este hermoso proyecto, con esta combinación de técnicas. Espero haya sido del agrado de todos ustedes y se animen a elaborarla. Gracias por visitar este video y nos vemos en una próxima oportunidad.